Bien, muchas gracias, señor presidente de la mesa. Me siento muy honrado de estar de nuevo en este congreso en la hermana República de Panamá. Era un auditorio tan selecto y tan ilustrado. El tema que me han propuesto que desarrolle, que está publicado en las memorias de este congreso, es el que tiene que ver con las causales de anulación del laudo arbitral. He oído unas muy interesantes exposiciones de las personas que me han antecedido, algunas, por ejemplo, mencionando que el árbitro es árbitro y que el juez es juez. Lo mismo frente al tema de las medidas cautelares. Sin duda, el tema de la defensa o no de la impugnación del laudo arbitral también tiene que ver un poco con esas connotaciones. Sin duda, yo creo que el árbitro es un juez especial en la medida en que ejerce funciones públicas de administrar justicia de manera transitoria, y eso es lo que justifica que sea responsable penal, disciplinariamente y aún patrimonialmente si llega a causar daño. Y en ese mismo, bajo esa misma perspectiva, pues es evidente también que el árbitro debe proferir o debe tener facultad para proferir medidas cautelares, porque el proceso que conoce un árbitro no es distinto de si ese proceso lo conociera la justicia ordinaria. Son controversias iguales, lo que varía es quién la va a resolver. Y se supone que la diferencia radica en que el juez arbitral es una persona que se va a dedicar de tiempo completo a eso, que es experto, que tiene la experticia más profunda que la que tiene cualquier persona. De manera que eso justificaría que se pudiesen decretar en un proceso arbitral las mismas medidas cautelares que son posibles de decretar en cualquier proceso ordinario, como ocurre así, por ejemplo, en Colombia. Hay una norma expresa que señala que las medidas cautelares en un proceso arbitral son las mismas que se habrían podido decretar ante la justicia ordinaria o ante la jurisdicción contencioso administrativa, según donde se haya conocido el asunto. Y con ese aspecto entonces me dedico a hablar del tema de las causales de anulación del laudo arbitral, no sin antes abordar el asunto desde la siguiente perspectiva. Antes, por ejemplo, en la legislación colombiana, antes del año 89, el laudo, como se denomina la sentencia proferida en un proceso arbitral, denominación sobre la que he hecho un rastreo intenso de por qué se llama laudo. No he podido encontrar, ni con la ayuda de distinguidos amigos españoles a los que les he pedido averiguar esto. En las partidas de Bilbao aparece la expresión laudo. Todo parece indicar que es una expresión que obedece al papel que tenía el rey cuando dirimía determinados asuntos, y la decisión del rey era precisamente esa, laudatoria, y puede ser de allí de donde viene la expresión laudo. Pero el laudo es una sentencia entre nosotros. Pero inicialmente, por ejemplo, en Colombia no existía la posibilidad de impugnar el laudo con un argumento muy sencillo, y es: aquellas personas que voluntariamente renuncian a controvertir un asunto delante de la justicia ordinaria asumen su suerte, buena o mala, grata o ingrata, pero la asumen, y en consecuencia, si la decisión le es adversa a cualquiera de las partes, como seguramente lo va a hacer, entonces no tenía la posibilidad de ninguna impugnación. Pero obviamente, como desde Montesquieu está escrito que poder que se ejerza sin que lo controlen termina fracturándose o termina corrompiéndose, pues lo que se vio rápidamente en la legislación colombiana es que no era bueno que el laudo arbitral no tuviese la posibilidad de ser impugnado. Y entonces la legislación colombiana se ha matriculado
en el esquema de permitir la impugnación de los laudos arbitrales, un poco dentro de la misma línea que tiene la ley panameña. He visto aquí en la nueva ley panameña, he visto el artículo 67 de la misma, donde se establecen las causales de anulación del laudo arbitral. Hay unos países que también consagran la posibilidad de la impugnación del laudo arbitral, no de la manera como lo hacen aquí en Panamá o como lo hacemos nosotros en Colombia, sino que tienen la posibilidad de ejercer un recurso de apelación, que por supuesto es mucho más amplio que el recurso extraordinario de anulación. Pero dijéramos, la tendencia hoy en día es a la de que la decisión arbitral no quede a salvo de ser controlada por otros jueces. Y yo soy partidario de esa decisión porque me parece peligrosa esa situación de que el laudo arbitral no pueda ser controlado, porque el juez que no tenga controles termina obviamente equivocándose y sin posibilidad de rectificar lo que pueda ser una injusticia. Entonces, esas causales de anulación que igualmente ustedes aquí en Panamá tienen prevista en la ley, en el artículo 67, están diseñadas sobre la base de que se trata de un recurso extraordinario, no un recurso ordinario. Es decir, el laudo solamente puede controvertirse con base en esas causales específicas, que es lo que identifica la naturaleza de un recurso extraordinario. Y además, pues la otra circunstancia, y es la de que esa es una controversia que se plantea contra la decisión que le ha puesto fin al proceso. Y la estructura de este recurso de anulación consiste en que los motivos de impugnación tienen que ver por vicios improcedendo, es decir, por cuestionamientos a los aspectos puramente procesales. Así ustedes también lo tienen definido en su artículo 67, como ustedes lo saben, es decir, en el ámbito del recurso de anulación no se puede plantear que el juez de la anulación que vaya a revisar esa impugnación tenga la potestad de revisar aspectos de fondo. Y yo creo que aquí hay uno de los aspectos más trascendentales de lo que es el mecanismo de la impugnación de los laudos arbitrales, su futuro, su fortaleza y su firmeza. Entonces quede claro que todas las causales de impugnación del laudo arbitral en Colombia, lo mismo que aquí en el artículo 67, están diseñadas para que se revisen aspectos estrictamente procedimentales. Solamente esos. En otras palabras, el juez de la anulación no puede revisar si el juez arbitral se equivocó al interpretar la ley sustantiva o al aplicar una determinada disposición del orden sustantivo. ¿Y cuáles son esas causales para nosotros en Colombia? Verán ustedes la coincidencia que hay de algunos motivos entre la legislación colombiana y la panameña. Perdón, voy por mi agua. Bien, esas causales, todas de estirpe procedimental, las enumero y luego trataré de hacer alguna referencia a los aspectos más neurálgicos de la misma. La primera son 9 causales específicas. Ustedes tienen menos, ustedes tienen 6 causales, pero repito, todas diseñadas con el mismo perfil. La primera es la inexistencia, invalidez o inoponibilidad del pacto arbitral, es decir, circunstancia que afecte que no haya pacto arbitral o que exista, pero que esté afectado de una nulidad absoluta o de una nulidad relativa,
o que definitivamente ese pacto arbitral o acuerdo arbitral, como ustedes lo denominan, no sea oponible a alguna de las partes o a ambas partes que están en la controversia. En segundo lugar, la caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o competencia. ¿Por qué la caducidad de la acción? Porque entre nosotros ha cogido mucha fuerza las controversias arbitrales en materia de contratación administrativa, y allá en ese específico litigio de este tipo de controversias, pues tiene trascendental importancia el tema de la caducidad de la acción. En tercer lugar, no haberse constituido el tribunal en forma legal. Y aquí esta es una causal muy importante. ¿Por qué? Porque entre el momento en el que se presenta la demanda normalmente en un arbitraje institucional se presenta ante un centro de arbitraje, y en el caso de un tribunal ad hoc, pues como no hay centro de arbitraje, la demanda se presenta ante los propios árbitros, quienes son quienes después se encargan de la admisión de la demanda. El proceso de integración del tribunal es aquel que se inicia en el trámite institucional a partir de que se presenta la demanda y hasta cuando los árbitros evidentemente se instalan, es decir, pasan el proceso de nombramiento de los árbitros. Y algo muy importante que en la legislación colombiana ha venido teniendo muchísima trascendencia, tomado por supuesto de algunos tribunales internacionales, y es la carga que tiene el árbitro de revelar, cumplir con lo que se llama el deber de información. ¿En qué consiste ese deber de información? Consiste en la obligación que tiene, por lo que mencionaba aquí la distinguida colega, un árbitro, a diferencia del juez, es una persona que anda involucrada en una cantidad de cosas que no está el juez. El juez es una persona completamente diferente a un abogado litigante, y así debe ser. Por eso es por lo que en algunos países se utiliza la toga, para que ese hombre que administra justicia se vea diferente en el marco de sus conciudadanos de quienes va a administrar justicia. Y entonces ese árbitro que va a administrar justicia, como está metido en una cantidad de situaciones, compromisos, etcétera, que no son de la esencia de la vida normal y corriente de un juez, el juez por lo general administra justicia y excepcionalmente dicta unas clases, pero no anda metido en grandes negocios, no anda metido en representando intereses ajenos, como sí anda el árbitro. Entonces, para conservar esa transparencia, esa autonomía, esa independencia que debe tener el árbitro, porque el árbitro parte es lo más negativo frente a la justicia, entonces en la legislación colombiana adoptamos la norma de deber de información, consistente en que todo árbitro, cuando vaya a asumir, cuando sea nombrado, tiene que informar cualquier relación personal, profesional que haya tenido en los 2 últimos años con cualquiera de las partes, con cualquiera de los abogados, y revelar durante el curso del proceso cualquier situación que en su criterio pueda generarle preocupación a las partes acerca de su independencia y su autonomía. Esto obviamente ha generado bastante controversia en Colombia, porque obliga al árbitro a hacer una exposición respecto de sus apreciaciones, cuáles son sus relaciones, cuáles son sus vínculos, y allí ha habido tropiezos en la medida en que de pronto un árbitro sostiene que él no creía que debía revelar algo que los apoderados consideraban que sí debía revelarlo, y entonces se suscita una controversia. Cuando se falta a ese deber de informar cabalmente lo que debía ser materia de información, y eso es reclamado oportunamente, en nuestro criterio allí se configura o se estructuraría esa causal específica de indebida constitución del tribunal, en la medida en que a ese tribunal ha llegado una persona que no tuvo la suficiente independencia y autonomía para revelar una situación que las partes tenían derecho a conocer. Y no es lo mismo una causal de impedimento y recusación que la del deber de información.
¿Por qué? Me explico. Una causal de impedimento y recusación señala unos hechos objetivos que, de cumplirse, obligan a que el juez se margine del asunto o habilita a las partes para que lo recusen. El deber de información consiste en una circunstancia que, en opinión del árbitro, debe ser conocida por las partes aun cuando no constituya causal de impedimento, para ponerla de presente a las partes y a los apoderados a fin de que ellos decidan si le piden a ese árbitro que continúe o que se retire. Por ejemplo, si un árbitro va todos los domingos al estadio a ver a un equipo de su preferencia de fútbol y lo hace con un determinado, va con un grupo de personas que son hinchas del mismo equipo y van y gritan los mismos goles y le recuerdan el origen maternal al árbitro cuando no les gusta alguna decisión, entonces uno diría, ¿allá hay amistad íntima que sería la causal de impedimento? Pues no necesariamente, que la amistad íntima tiene unos perfiles distintos. Allá hay una camaradería que surge por virtud de una pasión futbolística. ¿Estaría un árbitro obligado a revelar eso? Yo pensaría que sí. Para darle tranquilidad a las personas en el sentido de que las otras personas digan, bueno, si usted va a gritar al partido de fútbol con otras personas, a mí me tiene sin cuidado eso, yo creo que usted puede seguir siendo imparcial. Entonces fíjense que en ese evento, esa específica situación que les he dado no es constitutiva de una causal de impedimento, pero sí es un hecho que obliga al árbitro a revelarlo, ¿no? Por ejemplo, miren esta otra situación que es muy frecuente. Nombran a un árbitro y en el curso del proceso uno de sus hijos se novia con la hija de uno de los abogados de la contraparte. Perfectamente puede ocurrir. ¿Existiría desde el punto de vista de la tipicidad eso como hecho de causal de impedimento de recusación? No, en ninguna parte dice pues que cuando los hijos se ennovian con los hijos de las partes, entonces eso se genera una causal de impedimento. Pero es un hecho que debería un árbitro absolutamente transparente informarlo durante el curso del proceso, no tengo la menor duda. Entonces, ¿por qué? Para que la parte diga, hombre, doctor, yo pienso que si usted realmente su hijo se novió con la hija de mi contraparte, pues sí es mejor que como que usted no esté aquí. Pero esa es la causal, eso no es causal de impedimento de recusación. Y entonces, al amparo de esta causal se puede ventilar hechos como ese. Este tribunal no estuvo debidamente constituido, entre otras cosas, porque no se cumplió el deber de información, o porque, por ejemplo, el acuerdo arbitral exigía que los árbitros tuviesen esta experticia y aquí no la tienen, o porque evidentemente uno de los árbitros, para ser árbitro en Colombia, en procesos arbitrales en derecho, es necesario que los árbitros tengan las mismas calidades para ser magistrado de un tribunal superior. Bien, la cuarta causal es estar el recurrente en alguno de los casos de indebida notificación o falta de notificación o emplazamiento, siempre que ese vicio no se hubiera saneado durante el curso del proceso. En quinto lugar, haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba que se decretó oportunamente, siempre que esa decisión se haya tomado sin fundamento legal y siempre y cuando se alegue esa omisión, cuando ello ocurra, y además que la prueba sea determinante. Entonces, este es un tema en el que el árbitro o los árbitros omiten decretar una prueba que legalmente han debido decretar o dejan de practicar alguna que fue decretada. Pero no es cualquier prueba, ni en cualquier circunstancia. Es obviamente que sí, que la decisión se tomó sin fundamento legal, porque si, por ejemplo, la prueba se pidió extemporáneamente y los árbitros la deniegan, pues obviamente allí no se puede abrir paso la causal porque la prueba fue rechazada legalmente. En séptimo lugar, la de haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, en conciencia o en equidad
debiendo ser en derecho, siempre que esa circunstancia aparezca de manifiesto. Voy a mirar las dos últimas y me regreso sobre esta séptima, que es la que me parece que es trascendental comentar con algún detalle. La octava causal es contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de nombres o alteración de palabras, siempre que esas alteraciones se presenten en la parte resolutiva del laudo o influyan en ellas, y siempre que esas contradicciones hayan sido alegadas oportunamente ante el propio tribunal arbitral, como sería el caso, por ejemplo, en el que se le cambia el nombre, entonces no se dice que se condena al doctor Abel Zamorano, sino que se le exonera al doctor Ariel Zamorano y se incurre en un cambio de una palabra. Entonces, habría que pedirle al tribunal que corrija inmediatamente, y si no lo hace, pues se configura la causal de anulación. La última causal es la que tiene que ver con los aspectos de la consonancia del laudo con lo pedido. Y entonces esta causal se da cuando el árbitro o los árbitros fallan sobre asuntos no sujetos a su decisión. Los árbitros tienen que delimitar su competencia exclusivamente a lo que les piden que sea fallado. Si ellos terminan pronunciando sobre un asunto que no fue materia del proceso arbitral, pues ese laudo está llamado a ser anulado. O que se conceda más de lo pedido, como si en el evento de una demanda se pide una condena por $50,000 y los árbitros terminan imponiendo una condena por $100,000. O abstenerse de haberse pronunciado sobre un asunto que era materia de los árbitros, como cuando los árbitros dejan de pronunciarse sobre la condena a perjuicios que se ha pedido o sobre la resolución. En fin, en esos casos son eventos, obviamente, que comprometen el laudo. Y me devuelvo a la causal del fallo en conciencia, debiendo ser, fallo en conciencia o en equidad debiendo ser en derecho. Entonces, en Colombia existen tres posibilidades de proferirse el laudo: el fallo en derecho, que implica que los árbitros deben tener la calidad de ser magistrados, de tener las mismas calidades que para ser magistrado de un tribunal, y que el fallo tenga que proferirse de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Las entidades públicas, cuando se someten a los procesos arbitrales, no pueden hacer pactos para efectos de que el fallo sea en otra forma que no sea en derecho, lo que tiene sentido, porque los funcionarios públicos no pueden decidir sino en función de la normatividad vigente, y en consecuencia se haría mal en permitir la revisión de una decisión de la administración pública no a la luz del derecho, sino a la luz de la equidad. Y las otras dos formas que permite el laudo en Colombia es el fallo en conciencia o en equidad. Para esos efectos las identifica, punto pues que en la opinión de algunos no es del todo compartible. Y la otra forma es el arbitraje técnico, que se da para cuando se presentan controversias eminentemente de naturaleza técnica que no requieren pronunciamiento jurídico, sino una especie de dictamen sin ser un dictamen, porque es una sentencia que tiene efectos de cosa juzgada. Bien, entonces, cuando la regla general también es un poco lo que ocurre aquí en Panamá, la regla general es que el arbitraje sea en derecho. Si hay omisión en el pacto arbitral sobre cómo debe ser, se entiende que el arbitraje debe ser en derecho, de suerte que para que sea en conciencia o en equidad es preciso que haya norma concreta diciendo que ese arbitraje debe fallarse en equidad. Y entonces, cuando los árbitros fallan en conciencia o en equidad, debiendo haber fallado en derecho, y ese es un asunto que resulta protuberante, entonces allí se constituye una causal de anulación. Y entonces miren el asunto cómo se ha ido presentando sobre este aspecto. Dado que
por la vía del recurso de anulación no es posible controvertir el fondo de la litis. Esta causal ha venido permeando esa tentación de que el juez de la anulación pueda revisar el fondo de la litis. Hay norma expresa, inclusive en la legislación colombiana, que dice: le queda prohibido al árbitro pronunciarse sobre el fondo, sobre los aspectos sustantivos de la controversia. ¿Por qué? Para reiterar el carácter eminentemente de vicio sin procedendo, que es lo que busca revisar el recurso de anulación. A pesar de que en Colombia, diferente de lo que a ustedes les pasa aquí en Panamá, en Colombia el laudo arbitral tiene tanto recurso de anulación como recurso extraordinario de revisión. Tiene esas dos posibilidades. Pues bien, entonces, bajo esta causal del fallo en conciencia, debiendo ser en derecho, lo que ha venido ocurriendo a través de lo que ha venido haciendo la jurisprudencia, sobre todo del Consejo de Estado, la máxima autoridad de lo contencioso administrativo, es que por allí se ha deslizado una posibilidad de revisar los laudos en el aspecto sustantivo, de fondo. Recientemente, por ejemplo, en el Consejo de Estado hubo un laudo muy importante que condenó a una empresa del Estado a pagar una suma extraordinariamente grande, y se formularon contra ese laudo varias causales de anulación, entre otras esta, formulada bajo la siguiente forma: este fallo, que debía ser en derecho por tratarse de una entidad pública, es un fallo en conciencia, en cuanto que el tribunal dijo que no había pruebas sobre un determinado asunto. Y entonces el juez de la anulación dijo: no le bastaba al juez arbitral decir que no existían pruebas sobre un determinado asunto, sino que debió haber examinado uno a uno los medios de prueba que se habían allegado al proceso para poder hacer la censura de que, no obstante de haberse acreditado esos medios de prueba, no se había considerado o se había desechado en cada uno de esos medios de prueba los elementos fácticos que el juez de la anulación terminó echando de menos. En otras palabras, lo que hizo el Consejo de Estado con esta decisión fue decir: si el juez arbitral dice que no había prueba de una determinada situación fáctica, no le bastaba decir en general que no había prueba, sino que debió haber cogido cada uno de los medios de prueba que se llevaron al proceso y decir: en el interrogatorio no se probó esto, o con tales documentos tampoco está probado esto. Y por ese camino, entonces termina el Consejo de Estado diciendo: este fue un fallo en conciencia, porque se omitió el análisis de fondo del tribunal arbitral sobre cada uno de los medios de prueba que le permitieran sustentar la postura de que evidentemente se habían omitido unas pruebas, o que no existían pruebas de un determinado hecho. Eso, por supuesto, ha abierto una puerta de preocupación muy grande en Colombia, porque la tesis mayoritaria es la de que los árbitros, la decisión de los árbitros no sea examinada en el fondo, sino en los aspectos puramente procedimentales. Yo les tengo que referir esta experiencia o esta anécdota. Fui miembro de la comisión integrada por el Gobierno Nacional para revisar y redactar el proyecto de ley que luego se vino a convertir en la ley arbitral, que nosotros, los abogados del externado de Colombia, fundamentalmente la solemos llamar ley Hinestrosa, porque esa comisión fue presidida por quien entonces era nuestro rector, que murió hace unos 5 años, fue tal vez su último acto público de importancia, y en honor a él la ley la llamamos ley Hinestrosa.
En aquella oportunidad era una comisión pues de muchas personas conocedoras del tema. Cuando llegamos a este punto, yo propuse lo siguiente: debemos incluir como causal de anulación la posibilidad de que el juez de la anulación revise al menos las eventuales equivocaciones del tribunal arbitral frente a la ley sustancial. Entonces propuse que estableciéramos como causal de anulación la parte de lo que llamamos la causal primera de casación, que es poder acusar el laudo por violación directa de la ley sustancial, de manera que se pudiera revisar el laudo atacándolo, diciendo, por ejemplo, los árbitros interpretaron mal el artículo 1546 sobre la condición resolutoria por tales y tales razones. Bien, tengo que decir que la comisión nunca estuvo tan de acuerdo como en aquella ocasión, todos en contra mía. Aprobaron que no, que mi petición era absolutamente improcedente, que eso dañaba el arbitraje, tal. Esto fue apenas en el año 2012 que terminamos esas discusiones. Hoy en día, esta semana hemos tenido un foro, en la semana anterior en la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre estos aspectos, y miren ustedes cómo es la tendencia legislativa, cómo de la práctica civil. Ya hoy las gentes han venido, los colegas han venido asimilando que restringir la impugnación del laudo arbitral única y exclusivamente a los aspectos procesales es lo más negativo frente a la materialización de la justicia. ¿Y por qué? ¿Qué ha terminado sucediendo con esto? Como las partes no tienen la posibilidad de controvertir los aspectos sustantivos del laudo arbitral, ¿usted me indica cuánto me queda ya? Ya se le agotó el tiempo. Bueno, ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Es que me pasa, como decimos en Colombia, yo soy como los borrachos, me pongo a hablar de esto y me prendo. Pero ya voy a terminar. Entonces, lo que ha venido pasando es que como las partes no tienen un mecanismo para controvertir los aspectos de fondo del laudo arbitral, han tenido que acudir al recurso de la tutela o el recurso de amparo. Entonces, ¿cierto que en Colombia no se pueden controvertir los laudos arbitrales sino por vicios procedimentales? Sí, pero no es cierto que la experiencia esté apuntando a que a través del recurso de amparo se estén controvirtiendo los aspectos de fondo. Ante esa situación, lo mejor es establecer una causal de anulación que permita la revisión de los aspectos de fondo. Fíjense ustedes, hace 5 años que me derrotaron a mí estruendosamente, los mismos que me derrotaron ya hoy en día tienen un discurso más morigerado y más paciente. Ese es el panorama. Yo les pido excusas porque me habían dicho que aquí se prendía el semáforo, pero aquí no se prendió absolutamente nada y yo pues seguía hablando en la creencia de que no se había acabado el tiempo, pero les agradezco mucho su atención, muy amables.